Boletín electrónico del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México presentado en voz sintética para fácil difusión. 1. El juguetón, la travesura que se convirtió en una gran campaña a favor de la niñez mexicana. En entrevista para Desde la Fe, el periodista Jorge Garralda explica cómo inició este proyecto que lleva más de 20 años iluminando el rostro de millones de niños el Día de Reyes. El pasado 6 de enero, millones de niños tuvieron la oportunidad de recibir un juguete de Día de Reyes a través de El Juguetón, campaña que inició hace 23 años, cuando unas niñas de Veracruz enviaron una carta al programa A Quien Corresponda, para saber si ahí se podía hacer algo por los Reyes Magos, pues su abuela les había dicho que esta vez no iban a llegar debido a que habían caído en un bache de crisis. Así lo cuenta a Desde la Fe el propio conductor del programa, el periodista Jorge Garralda. Platica que la misma abuelita alguna vez le había dicho a sus nietas que si un día tenían un problema buscaran a Jorge Garralda. Fue por eso que las niñas, tal vez a manera de travesura en aquella época, hicieron esa carta en la que me platicaban lo que su abuela les había dicho. Yo la leí al aire, y lo que sucedió fue que un hombre que se dedicaba a hacer mueblecitos de casa a escala para muñecas, me dijo que él me donaba unos, que solo pasáramos por ellos. Los recogimos, y nosotros compramos las muñecas para que las niñas tuvieran con qué jugar. Esa ocasión, señala, un grupo de reporteros se fue a Veracruz. Cuando llegaron, las niñas vieron aparecer a los enchalecados de negro, pues así visten todos los reporteros del programa, y se dieron cuenta de la pachanga que habían armado, según las propias palabras de ellas. Corrieron a esconderse, así que la abuela les dijo que se acercaran, y les preguntó qué habían hecho. Ahí comenzamos a escuchar su historia. Yo le he llamado a aquel suceso el juguetón número 0, pero en ese momento no lo vi como el juguetón, sino como un buen producto que había cumplido en su momento, una buena nota, por decirlo así. Jorge Garralda refiere que eso conmovió mucho a los televidentes, y al siguiente año comenzaron a preguntarle que si en esta ocasión no irían a entregar juguetes. Ahí me di cuenta de que las personas ya veían eso con un interés distinto, así que hicimos una campaña con la gente, para lo que sería el primer juguetón, y juntamos más de 18,000 juguetes. Después la gente comenzó a exigirlo, todavía como campaña exclusiva de A Quien Corresponda, sin ninguna ambición aparte. La sorpresa para nosotros fue que la campaña comenzó a crecer y crecer, las personas comenzaron a hacer solicitudes cada vez más grandes de juguetes, y nos dimos cuenta de que existía esa necesidad. Así fue que comenzamos a organizar las rutas de lo que hoy es propiamente el juguetón. Señala que lo que comenzó como un obsequio de Día de Reyes a unas niñas del estado de Veracruz, hoy es ya una campaña internacional, pues se lleva a cabo en diferentes partes de Centroamérica y Estados Unidos, a través de Televisión Azteca, tomando en cuenta la cultura local. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay colecta de juguetes, pues allá los donan empresarios. En México, se hace tanto con el público como con los empresarios, todo mundo dona un juguete, y con ese juguetito vamos teniendo la oportunidad de hacer algo muy bueno. Explica que este año la campaña a nivel nacional cerró con 17.136.158 juguetes, los cuales se entregan en su totalidad el 6 de enero, tanto en casas hogar como orfelinatos, instituciones de gobierno, presidencias municipales, fundaciones e iglesias de diferentes credos, como se hizo en Catedral Metropolitana de México, donde ya se ha hecho la entrega durante varios años. El juguetón se ha vuelto ya una maravillosa tradición, pues niños que antes no recibían regalo de Reyes, hoy lo reciben, u otros que dejaron de recibir porque de pronto la economía resultó insuficiente para que los Reyes llegaran, ahora están contentos porque han vuelto otra vez a sus casas. Finalmente, Jorge Garralda pide a la sociedad jamás olvidarse de que hay muchos niños en México, porque en A Quien Corresponda no lo han olvidado, y siguen dando mucha lata, para que ellos puedan recibir un obsequio de Día de Reyes. Después de 23 años, llego a ver a personas que cuando eran niños recibieron algún juguete, hoy son hombres y mujeres que guardan un buen recuerdo, en el sentido de que alguien pensó entonces en ellos. Muchos siguen en sus comunidades, tienen la oportunidad de ser parte productiva de la sociedad, y con frecuencia vienen también a donar, a devolver esa atención que en su momento se tuvo con ellos.
Hay quienes preguntan por qué no obsequiar a los niños ropa, pero eso le corresponde a otras instituciones. A nosotros nos toca dar un juguete, pues es para ellos algo importante, que les despierta la imaginación, que hace que los pequeños se sientan atendidos y reconocidos como lo que son, niños y niñas con deseos de jugar. 2. Los Reyes Magos visitaron a cientos de niños enfermos. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a los hospitales pediátricos públicos de la Ciudad de México, donde repartieron regalos y llenaron de ilusión a muchos pequeños. Como todos los años, los Reyes Magos no solo visitaron los hogares mexicanos, sino también los hospitales infantiles de la Ciudad de México, donde cientos de niños se encuentran internados. Como en otras ocasiones, los pequeños pudieron saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar, y recibieron de ellos juguetes y dulces. Su llegada fue durante la noche, cuando los niños menos lo esperaban. En algunos hospitales, una enfermera o un doctor fueron los cómplices en esta cariñosa y emocionante aventura, pues con ellos acordaron la hora de llegada para sorprender a los pequeños en su pabellón. Otros niños tuvieron que esperarlos en su habitación, algunos acompañados de sus papás, quienes no pudieron evitar emocionarse al ver la alegría que causó la llegada de los magos de Oriente, pues por un momento sus hijos se olvidaron la enfermedad, y presurosos se dieron a la tarea de abrir sus regalos y disfrutar las golosinas. Por su parte, los Reyes Magos no perdieron la oportunidad de recordarles la importancia de seguir las indicaciones de los galenos y tomarse sus medicinas correctamente para una pronta recuperación. Tampoco se quedaron sin juguetes los bebés, ni los niños que por desgracia se encuentran en coma, tampoco los más grandes, pues como cada año, Melchor, Gaspar y Baltasar se las arreglaron a través de una colecta especial en la parroquia de la Asunción, en la colonia Aculco, delegación Iztapalapa. Gracias a ello, una vez más cientos de niños iluminaron su rostro con una sonrisa al abrir sus regalos y encontrar muñecas, juegos de té o de mesa, pelotas, carritos, sonajas, frazadas, gorritos, sandalias y dulces. Uno de los ayudantes de los Reyes Magos explicó a este semanario: muchos de los que hemos colaborado en esta labor comenzamos a hacerlo por los niños, pero con el tiempo nos dimos cuenta que nosotros también hemos sido beneficiados, nos hemos sensibilizado mucho, ver la reacción de cada uno de ellos es impresionante y emocionante. Otro voluntario explicó que para él es maravilloso ver que por un momento los pequeños se olvidan de su enfermedad. Sabemos que cada uno de ellos está luchando por salvar su vida. En una ocasión visitamos a un niño que estaba en coma. La enfermera nos dijo que no dejáramos nada porque solo estaban esperando el desenlace. Cuando los Reyes Magos se acercaron y hablaron con él, todo su espectro médico reaccionó. Desde entonces sabemos que incluso los niños en coma tienen la misma ilusión de que los visiten los Reyes Magos. Melchor también se prestó a compartir su experiencia: ver la sonrisa de un niño, verlo que se levanta y corre a saludarnos, que quiere jugar con nosotros por el simple hecho de visitarlo, me ha dejado todas las satisfacciones del mundo, no tengo palabras para explicarlas. Por lo tanto, nuestras visitas a los hospitales seguirán hasta que Dios lo permita. Algunas enfermeras nos han dicho que hay niños que están en cuidados intensivos y no se paran, pero al vernos todo cambia. Cuenta también que en una ocasión, cuando llegaron a la colonia Moctezuma, se les echó encima una bola de adictos, pero al ver que eran los Reyes Magos y que iban a entregar juguetes al hospital, ellos también se fueron de compras y les entregaron más juguetes para que los repartieran entre los niños enfermos. Eso nunca se nos va a olvidar. Hay mucha gente buena, solo que no sabe que lo es. Y tampoco quiso perder la oportunidad de enviar un mensaje a los lectores del semanario y a los fieles de la 7 Vicaría para invitarlos a formar parte de esta mágica experiencia, a través de la donación de juguetes nuevos para llegar el próximo año a más niños de los hospitales, llevándolos a la parroquia Asunción de María, Veracruz, NUM 14 Col, Aculco. 3. Las plegarias silenciosas de la Calzada de los Misterios. Son incontables las peregrinaciones y personas que han pasado y siguen pasando por esta vía, lo mismo el enfermo y menesteroso, que virreyes, presidentes, artistas e intelectuales, movidos por su fe en la guadalupana.
La Calzada de los Misterios es testigo de incontables peregrinaciones a la casita sagrada que pidió la Virgen de Guadalupe para mostrar en ella a su Hijo, y por esta vía, lo mismo han cruzado el enfermo y menesteroso que busca alivio y consuelo de la amorosa Madre que está en el cielo, que virreyes, presidentes, artistas, intelectuales y gente común que, movida por la fe, acude al santuario del Tepeyac, no como una simple tradición, sino en busca de lo sagrado. Los orígenes de la Calzada de los Misterios se pueden encontrar en aquella que conectaba a México, Tenochtitlán con el Cerro del Tepeyac, por lo tanto, tuvo su origen en tiempos prehispánicos, pero la Calzada de los Misterios, como tal, surgió hacia 1604, cuando el virrey Marqués de Montesclaros, valiéndose de Fray Jerónimo de Zárate y de Fray Juan de Torquemada, aderezó la albarrada que construyó el también virrey Don Luis de Velasco. Hacia 1675 la Calzada de los Misterios tuvo que ser reparada por el fiscal Francisco Marmolejo y por el doctor y canónigo de la Catedral de México Isidro Sariñana, quienes le dieron una anchura de 16 varas y una longitud de 5.500 varas. Fue en esta fecha cuando adoptó el nombre con el cual la conocemos, debido a la construcción de 15 monumentos o ermitas marianas que, en un principio, se pensó que fueran capillas. El primero de todos estos torreones fue diseñado por el arquitecto Cristóbal de Medina, quien cobró $1,415, y este misterio del Rosario estuvo dedicado a la encarnación del Divino Verbo. Fue dedicado el 24 de mayo de 1676. El proyecto global abarcaba la construcción de 15 misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, de los cuales, al paso de los años se han perdido 7, 3 eran dolorosos y 4 gloriosos, conforme lo señala el libro La Villa de Guadalupe, Historia, Estampas y Leyendas, de Horacio Sentí Sr., quien responsabiliza de la destrucción de estos monumentos al tendido de vías del ferrocarril. En tiempos del presidente Santa Anna, la Calzada de los Misterios y sus puentes también tuvieron algunas modificaciones que corrieron a cargo del ingeniero Carlos Villada en el año 1854. Por fortuna, se conservan códices, mapas, planos, pinturas, litografías y fotografías muy antiguos que permiten reconstruir la historia de esta importante calzada, cuyos monumentos están dedicados todos a la Virgen de Guadalupe, imagen que corona cada una de las torres o misterios, y que son como voces pétreas que dan testimonio de la desbordante fe de un pueblo que ha peregrinado hasta el Tepeyac al paso de más de 4 siglos. Los misterios que actualmente existen son, la Anunciación, que está al comienzo de la ex glorieta de Peralvillo, la Visitación, en la esquina con Juventino Rosas, el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, en la esquina de la calle de Beethoven, la Presentación al Templo, en Río Consulado, el Niño Jesús predicando a los doctores de la ley, en el Callejón del Trancazo, la Oración en el Huerto de los Olivos, en la esquina con Schumann, la Flagelación, en la esquina con Alfredo y Robles, y la Coronación de la Santísima Virgen María, en la esquina con Fray Juan de Zumárraga. Son incontables las peregrinaciones que por la Calzada de los Misterios han pasado y siguen pasando, algunas tan numerosas que rebasan los 100.000 fieles. Aunque por razones de vialidad el sentido de la avenida ha sido modificado, de cualquier forma muchos peregrinos la toman en sentido inverso, mientras que las multitudes que acuden al santuario lo hacen por la Calzada de Guadalupe, que tiene un camellón especialmente diseñado con tal fin, y brinda mayor seguridad a los fieles. Finalmente, hay que señalar que es una costumbre establecida después de la Guerra Cristera que todas las diócesis del país peregrinen hasta el Tepeyac encabezadas por sus obispos, y este ciclo de peregrinaciones lo abre cada año la Arquidiócesis Primada de México, durante el mes de enero, con la asistencia del Arzobispo de México, los obispos auxiliares, sacerdotes, seminaristas y miles de fieles laicos. Este año, la peregrinación de la Arquidiócesis de México a la Basílica de Guadalupe tendrá lugar el próximo sábado 13 de enero. 4. Sacerdote pide ayuda para que sus ancianitos tengan un lugar propio donde vivir. La casa parroquial, improvisada como asilo, ya no es suficiente, necesitan instalaciones con todas las condiciones necesarias para los 30 adultos mayores que viven en ese lugar, muchos de los cuales fueron abandonados por sus familiares.
Desde hace algunos años, la parroquia de la Asunción de María en la colonia Aculco, delegación Iztacalco, atiende a ancianos que fueron abandonados por sus familiares. Para ello, el responsable del templo, el P. José Guadalupe Jiménez, adaptó la casa parroquial de acuerdo con las necesidades de sus inquilinos. Sin embargo, las instalaciones no son las apropiadas para atenderlos de forma óptima, por lo que el sacerdote ahora hace un llamado a algún benefactor que quiera donar un terreno para construir un asilo con las condiciones adecuadas. En entrevista para Desde la Fe, el P. José Guadalupe Jiménez explica que aunque la parroquia gestiona varios programas de ayuda para las personas de la tercera edad, el proyecto se sostiene principalmente con las donaciones que realizan los fieles de la comunidad y otras personas de buena voluntad. Recordó que el asilo inició propiamente en otro templo que estaba bajo su responsabilidad, cuando dio albergue a una ancianita que había sido corrida por su sobrina y no tenía dónde vivir. A partir de ahí, explica, se corrió la voz y comenzaron a llegar más ancianos en busca de ayuda y refugio. Con el paso de los años creció el número de personas, y entonces fuimos requiriendo más ayuda para sufragar los gastos. El asilo actualmente opera con un grupo de 5 voluntarios, un trabajo que resulta bastante pesado porque muchos de los ancianos no pueden valerse por sí solos. Por si fuera poco, la población va en aumento, y apenas se dan abasto. El P. Guadalupe Jiménez detalló que alimento, medicinas, pañales desechables y accesorios para caminar son solo algunos de los productos que más demanda el cuidado de los ancianos. Sin embargo, para todos ellos, la compañía también es vital. Tratamos de brindar el mayor apoyo posible a los abuelos para que se sientan acompañados. La mayoría de ellos no tuvo hijos o por alguna situación los abandonaron o quedaron solos. Dijo que hace 30 años, cuando inició el asilo, no había necesidad de contratar personal, eran suficientes solo 2 personas, pero ahora nos vemos en la necesidad de solicitar una cuota a quienes vienen a dejar a sus familiares. En la actualidad atendemos a 29 ancianos y a un sacerdote sordo de 92 años. El padre refirió que lleva muchos años atendiendo esta obra gracias a la caridad de la gente, por lo que ya es momento de que tengan un lugar apropiado, donde los ancianos puedan vivir dignamente y sin preocupaciones. Por eso, a través de este medio, quiero pedir a los lectores su ayuda para conseguir un lugar propio, donde pueda atender a estos ancianos con todos los requerimientos que debe tener un lugar de esta naturaleza, un bienhechor que quiera ser parte de este proyecto, pero que no anteponga el interés económico. Pues en eso no estoy de acuerdo, porque esta obra no persigue fines lucrativos, sino caritativos. Por más que el Papa Francisco nos llama a la caridad, el mundo no lo entiende. La caridad la equiparan con una moneda, y es mucho más que eso. La caridad es algo que no se termina de entender, y por lo tanto, con mucho esfuerzo llevamos adelante esta cansada obra. Tras reconocer que muchas veces ha estado tentado a decir, hasta aquí llegó el asilo, siempre se pregunta qué va a pasar con los ancianitos, y mejor redobla los esfuerzos. Para finalizar, el P. Guadalupe Jiménez también hace un llamado a todos los fieles para que lo sigan apoyando para poder sufragar las necesidades. 5. Responde la Iglesia en Oaxaca a las acusaciones en contra del arzobispo José Luis Chávez Botello. Padre Wilfrido Mairén, es un grupo de sacerdotes que se valen de la mentira para golpear a la Iglesia Católica. Vida Nueva Digital. Jamás se pudo comprobar que el ex sacerdote Gerardo Silvestre Hernández violara ni siquiera a uno, menos a medio centenar de niños, y tampoco existen los supuestos 32 sacerdotes ancianos muertos por falta de atención de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. Quienes acusan de esto al arzobispo José Luis Chávez Botello, simplemente hacen de la mentira compulsiva un comportamiento habitual. Categórico, el apoderado legal de esa iglesia particular, el sacerdote Romualdo Francisco Wilfrido Mairén Peláez, explica que las acusaciones en contra del arzobispo de Oaxaca por parte de un pequeño grupo de sacerdotes de la arquidiócesis, apoyados por algunos medios de comunicación, es parte de una estrategia tramposa y falsa para atacar a la iglesia, pues ya son asuntos investigados, juzgados y sentenciados por las instancias civiles y eclesiásticas. Ni 100, ni 50, ni 1.
De acuerdo con información de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, en el año 2009 se recibió a un grupo de sacerdotes que denunciaban posibles actos delictivos en contra de niños y jóvenes de una parroquia, señalando como responsable al entonces sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, por lo que el arzobispo dio inicio a un proceso de investigación. Sin embargo, tras las indagatorias eclesiales y ministeriales no se comprobó ninguna violación. Explica el padre Mairén, este grupo de sacerdotes se dedicó a inducir a la gente de la comunidad parroquial para que denunciaran al sacerdote, pero no lo lograron. Solo convencieron a la madre de un menor que acudió a las instancias civiles, pero tras el desahogo de pruebas no se acreditó violación. Sin embargo, se le sentenció por corrupción de menores, condena de poco más de 16 años de cárcel, la cual aún está purgando en un reclusorio del Estado. Asegura que, sin la menor oposición, a finales del 2013 el inculpado se entregó voluntariamente para ser detenido, recluido, y comenzar así el desahogo de su proceso penal. Posteriormente, él mismo solicitó a Roma la exoneración de sus responsabilidades clericales, la cual le fue concedida meses más tarde. El padre Mairén lamenta que pese a las conclusiones de las autoridades civiles, este grupo de sacerdotes continúe manejando que el ex sacerdote habría violado por lo menos a medio centenar de niños. Incluso, dice, cuando el Papa Francisco visitó México, dijeron que había 100 víctimas. Han manejado distintas cifras, incluso las han elevado ya estando el ex sacerdote dentro del reclusorio, pero aun cuando se hace un manejo fantástico de las cifras, en ningún caso se ha acreditado violación. Para lograr su objetivo, añade, también se hacen acompañar de grupos, organizaciones y sindicatos que buscan situaciones sensibles que puedan manejar y explotar en la aparente lucha por la justicia para beneficiarse económicamente a través de proyectos y financiamientos de instituciones internacionales. No sé qué más quiere este grupo de sacerdotes. Lo único que podemos captar es una intención de denostar y dañar a la Iglesia Católica, pues la Arquidiócesis jamás se opuso a que se investigara el caso, al contrario, coadyuvó en todas las investigaciones, el procedimiento y el proceso, afirma. La mayoría de los oaxaqueños conoce la verdad. Al arzobispo José Luis Chávez Botello también se le ha acusado de provocar la muerte de más de 30 sacerdotes de avanzada edad. Al respecto, el apoderado legal de la arquidiócesis precisa que estos dichos surgieron recientemente tras la muerte, en diciembre pasado, de un sacerdote que pertenecía a este grupo. Ahora dicen que el arzobispo también es el causante de su muerte, cuando este sacerdote padecía un cuadro de salud muy grave. Nosotros tenemos pruebas de haber buscado e intentado el cuidado médico y espiritual que por derecho le correspondía al padre, y nos lo impidieron. Pero nosotros hemos sido respetuosos, no somos partidarios de la provocación y menos de la confrontación. El padre Mairén afirma que en Oaxaca la mayor parte de las personas conoce la verdad, de tal forma que los fieles siguen acudiendo ordinariamente a la iglesia y participando con fe, devoción y entusiasmo en sus parroquias, pero hacia afuera, en el resto del país y algunos lugares de fuera del país, se está haciendo mucho ruido porque aprovechan que es un tema sensible y la gente desconoce la verdad de los hechos. Agrega, los sacerdotes ancianos y enfermos son atendidos y apoyados por la arquidiócesis. La muerte es un paso natural en la vida humana, quienes mueren terminan su paso en este mundo. Pero es otra bandera que quieren utilizar en contra del arzobispo y culparlo, sin pruebas ni fundamentos. Afortunadamente la sociedad oaxaqueña, y especialmente los fieles católicos, conocen la labor de la Iglesia y del arzobispo, y también la de ellos. Buscan y anhelan el poder que en otro tiempo tuvieron. Por último, en torno a la acusación que también pesa sobre Chávez Botello en el sentido de que envía a estos templos solo a los sacerdotes que llevan una buena relación con él, explica el padre Mairén, ahora también lo acusan de favorecer a algunos sacerdotes, pero en el fondo de esa acusación está el deseo de este grupo de sacerdotes de buscar y mantener el poder que en otro tiempo tuvieron. El arzobispo, agrega, tiene el compromiso y la obligación de buscar de manera responsable, e inspirado por el Espíritu de Dios, el bien de los fieles. Y ellos han querido intervenir en la conducción de la arquidiócesis. Su gran problema es la disciplina y la obediencia.
Lo sabemos porque algunos tuvieron en otro tiempo el privilegio de ser cercanos a otro arzobispo y participar en espacios de decisiones. Alguno quizás soñó ser obispo, un sueño frustrado que lamentablemente ahora se convierte en un ataque ciego y malévolo hacia la Iglesia. 6. Testimonio. ¿Qué vamos a hacer con mi vida?, le pregunté a Jesús. Mi nombre es Daniel Salgado Gutiérrez, y soy estudiante de tercer año de Filosofía en el Seminario Conciliar de México. Hace tiempo escribí en este espacio cómo fue que sentí el llamado del Señor, y ahora quiero compartirles un poco más de ello. Mi madre me cuenta que durante mi nacimiento se presentaron algunas complicaciones y mi abuela materna, por sugerencia del padre Daniel Rodríguez, encomendó la vida de mi mamá y la mía al Señor. Es por ello que llevo el nombre Daniel, porque mi abuelita pidió a mis padres que así me llamaran. A la edad de 7 años tuve mi primer acercamiento al conocimiento de nuestra fe, pues ingresé a la catequesis para prepararme a fin de recibir el sacramento de la Eucaristía, pero el Señor me enamoró a través del canto, y desde entonces siempre participé en los coros, además de ser catequista y formar parte del grupo de jóvenes del Movimiento de la Renovación. Fue en aquella época cuando surgió la inquietud de ser sacerdote. Pero no presté mucha atención a lo que pasaba y decidí estudiar química farmacéutico-biológica. Durante 14 años me dediqué a la docencia, primero en un colegio católico, el Instituto María Isabel, donde, con la misa que se celebraba en la capilla del colegio, se fortalecía mi vida espiritual y se acrecentaba el llamado, aunque yo me hacía el desentendido. Al cerrar este colegio, trabajé en una escuela laica, pero con un enfoque humanista. Fue ahí donde, aplicando todo lo que aprendí del proyecto educativo de la institución teresiana, pude desarrollarme más profesionalmente, hasta que en el 2013, el miércoles de la Semana Santa y delante de Jesús, Eucaristía, le pregunté al Señor qué vamos a hacer con mi vida. Al terminar la adoración, mi respuesta fue, sí, Señor, quiero ser sacerdote. Fue entonces que inició mi proceso formativo, acompañado por mi párroco de origen y por el promotor vocacional de la Vicaría. Participé en el COV, y en el año 2014 ingresé al curso introductorio. Y heme aquí, ahora estoy culminado la etapa filosófica, y día a día sigo pidiendo al Señor que fortalezca y anime mi vocación. El camino no es sencillo, pero la motivación de mi familia, la convivencia y crecimiento con mis compañeros seminaristas, la oración de todos ustedes y la devoción y amor a Santa María, son los grandes pilares que fortalecen mi caminar, y al mismo tiempo me sostienen en los momentos de debilidad y crisis. Las obras, sí, son las que dan testimonio de nosotros y dicen con elocuencia incomparable lo que somos. Con esta frase de San Pedro Poveda, traigo siempre a la mente y al corazón que con todo mi ser y con todas mis acciones, siempre debo ser testimonio vivo de Cristo en todos los ambientes. Por ello me encomiendo a sus oraciones, para que por intercesión de María Inmaculada, nuestro Señor Jesucristo anime y fortalezca mi vocación y la de todos mis hermanos seminaristas, y a todos los sacerdotes que han dejado huella con su testimonio en mi vida, mi párroco de apostolado, de mi parroquia de origen y todos mis formadores. 7. Comunicado de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, sobre el supuesto encubrimiento a sacerdotes pederastas. A los fieles católicos. A los medios de comunicación. A la opinión pública. A propósito de los recientes sucesos que han sido aprovechados y utilizados de manera perversa y dolosa para atacar a nuestra Iglesia, y que han sido nuevamente expuestos por algunos grupos y medios de comunicación a pesar de ser asuntos ya investigados, juzgados y sentenciados por las instancias civiles y eclesiásticas correspondientes, en las cuales en todo momento la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, fue coadyuvante y respetuosa de la autonomía de las investigaciones en el ámbito penal y canónico. A fin de que no se continúe confundiendo a la opinión pública, expresamos lo siguiente. Primero, en el año 2009 las autoridades eclesiásticas de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, recibieron a un grupo de sacerdotes que expresaron una serie de dichos sobre posibles actos delictivos en contra de niños y jóvenes de una parroquia, señalando como responsable al entonces sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, hoy sentenciado y recluido. Segundo, de acuerdo a los protocolos de la Iglesia, fundamentados en el derecho canónico, el arzobispo dio inicio a un proceso de investigación. Tercero,
Cuando se presentó la denuncia penal civil, después del desahogo de pruebas no se comprobó ninguna violación y en un solo caso, el delito fue encuadrado por la autoridad ministerial bajo el tipo penal de corrupción de menores de 18 años. En ese momento, el acusado es suspendido de sus servicios eclesiásticos y se le pide ponerse a disposición de la autoridad para colaborar en la investigación de las autoridades ministeriales. Cuarto. Sin la menor oposición a la ejecución de la orden judicial, en el año 2013 el inculpado se entregó voluntariamente para ser detenido, recluido y comenzar con ello el desahogo de su proceso penal. Posteriormente, consciente del daño causado a la Iglesia, el acusado solicitó al Papa la exoneración de sus responsabilidades clericales. Meses más tarde el Papa la concedió, y con ello la pérdida del estado clerical al ahora señor Gerardo Silvestre Hernández. Quinto. Derivado del proceso penal, el señor Gerardo Silvestre Hernández es sentenciado, en el año 2016 a 16 años y 6 meses de prisión, por el delito de corrupción de menores de 18 años, cumpliendo actualmente su pena en uno de los reclusorios del estado de Oaxaca. Sexto. Es oportuno precisar que la arquidiócesis nunca ha asumido ni asumirá funciones de ministerio público ni de juez. Los dichos o los deseos de las personas jamás podrán convertirse en razones suficientes para proceder en contra de nadie. Solamente se ha intervenido con decisión cuando hay anomalías graves con delitos comprobados. Las personas que sean afectadas en sus derechos o integridad y a quienes les conste, tienen el deber y la responsabilidad de denunciar ante las instancias correspondientes. Quienes no lo hacen se convierten en cómplices de los actos y encubridores de quienes lo realizan. Séptimo. De parte de la arquidiócesis no hay señalamientos, represión ni persecución en contra de nadie. Como se ha procedido siempre, para todos se ha buscado el bien hasta en los últimos momentos. Respetamos a quienes albergan en su corazón confusión, desilusión, rencor y deseos de venganza y los difunden con obsesión. Disentimos y no estamos de acuerdo con posicionamientos malévolos e ideologizados, con tendencia a denigrar y denostar a la Iglesia. Ante esta campaña de desprestigio en contra de nuestra Iglesia diocesana, confiamos en Dios y en el sano criterio y discernimiento de la sociedad para que venza la verdad y la justicia y salgamos fortalecidos en la fe. Octavo. Negamos enérgica y categóricamente las acusaciones falsas y dolosas que se han utilizado a partir de estos sucesos para denigrar la actividad misionera, apostólica y pastoral de nuestra Iglesia. Hacemos un respetuoso llamado a ser portadores y defensores de la verdad sin odios ni rencores, pues la justicia solo llega cuando la verdad está presente. Noveno. Al contrario de lo que se pretende dar a entender, la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca sigue avanzando en el plan diocesano de pastoral, la unidad del presbiterio, el trabajo comprometido de los laicos de todas las parroquias y el avance de todos los programas de nuestro plan. Confiamos en el compromiso de las autoridades civiles para poder atender pastoralmente de inmediato las parroquias de la Inmaculada de Juquila y San Francisco Telixtlahuaca que están indebidamente en posesión de personas que las detentan arbitraria e ilegalmente. Décimo. Apreciamos la prudencia de nuestros fieles, su fe y confianza en Dios que opta cada vez más por la verdad, la unidad y el bien contra toda violencia. Con esta finalidad hemos convocado para el próximo 25 de enero a una jornada intensa de oración y sacrificio por la reconstrucción, la reconciliación y la paz en el país y de manera especial en nuestro estado. Oaxaca, enero de 08 de 2018. Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. 8. El Card. Francisco Robles Ortega fue exitosamente intervenido quirúrgicamente. La Arquidiócesis de Guadalajara informa mediante un comunicado que el Emo. Señor Cardenal y Arzobispo Don José Francisco Robles Ortega, fue exitosamente intervenido quirúrgicamente a las 8 en punto horas del 8 de enero, en el Hospital San Francisco, por el Dr. Juan Ramón Cisneros Ochoa, director del Mutual, junto con el Dr. Pablo Sandoval, quienes realizaron un implante de prótesis total de la cadera izquierda por desgaste del cartílago. En este comunicado también se invita a toda la comunidad diocesana a expresar su cariño y agradecimiento al Señor
arzobispo rezando por su pronta recuperación, al tiempo que se informa que durante los siguientes días su eminencia no podrá recibir visitas. El comunicado está firmado por el PBRO. Dr. Javier Magdaleno Cueva, secretario canciller de la Arquidiócesis de Guadalajara. 9. La salvación es para todos. Card. Norberto Rivera Carrera. Carlos Villarrois. La estrella que aparece en el horizonte a unos extranjeros, no pertenecientes al pueblo oficial de Dios, es la demostración palmaria de que Jesús ha venido para todos. Si la salvación proviene de los judíos, según dirá el mismo Jesús a la samaritana, la salvación se extiende a todos los pueblos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Con estas palabras, el cardenal Norberto Rivera Carrera, administrador apostólico de la Arquidiócesis Primada de México, durante la homilía dominical en la Catedral de México, se refirió a la figura central de los magos de Oriente que adoraron al niño Dios en el pesebre de Belén. Simboliza a todo hombre y mujer que con verdadera sabiduría y con sincero corazón se dejan guiar por los signos que Dios les envía, cumpliéndose así lo que el mismo Jesús dirá: muchos de Oriente y de Occidente vendrán y se sentarán en la mesa del reino, dijo. Luego explicó, la salvación es para todas las razas, para todas las culturas, para todas las edades y para todos los tiempos. Nadie puede sentirse excluido de este llamado a la fe y a la salvación en Cristo. Epifanía. Pero la fe no se impone. La fe es una invitación, es un regalo que Dios da y supone la aceptación libre y generosa. La meta o el objetivo de la fe es la aceptación de Jesús en nuestra vida. Lo esencial de la fe cristiana es la opción por Cristo adorado como Dios y hombre, a quien se entrega el corazón y toda la vida, y postrándose en tierra, le adoraron, y después le ofrecieron sus dones. Evidentemente el que acepta a Jesús también acepta su doctrina y acepta el camino que él señala para llegar a la vida eterna. Al cardenal Rivera Carrera señaló que, al hablar de la fe estamos hablando del sentido más profundo de esta fiesta. El significado más genuino de la narración evangélica nos lleva a afirmar que se trata de una iluminación interior y personal que llevó a estos personajes misteriosos a encontrar a Cristo. Al ver la estrella, ellos se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Esta es la Epifanía que hoy nosotros queremos celebrar, una Epifanía, es decir, una manifestación de Cristo Jesús, que nos llama y nos invita a que lo encontremos a Él junto a su Madre. Una Epifanía así se realiza cuando se da el misterioso encuentro entre Dios y nuestra libertad. Entonces en nosotros brillará una gran luz y una inmensa alegría nos invadirá. Todo esto se puede realizar en lo más íntimo de nuestro ser gracias a la fe que nos da una gran seguridad de que Cristo, y solo Él, es la verdad, la esperanza y la salvación. 10. Tragedia y crisol del sacerdocio en México, un recuento detallado de sacerdotes asesinados. El Centro Católico Multimedial anunció que en enero del 2018 publicará esta obra que reúne información pormenorizada de los ministros de culto que fueron ultimados durante los últimos años. Vida Nueva Digital. México es el país latinoamericano más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal, así lo demuestran años de estudio de la Unidad de Investigaciones Especiales del CCM. El recuento anunciado ofrecerá además un análisis de las causas y consecuencias de estos crímenes, y estará complementado con un elaborado informe de templos y lugares de culto que han sido blanco del crimen, desde simples robos hasta el saqueo del patrimonio nacional, en lo que se ha detectado como el robo de arte sacro cometido por bandas bien organizadas. El CCM ha adelantado que la presentación de la obra corre a cargo de Mons. Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, quien ha vivido de cerca la inseguridad que se sufre de manera generalizada a lo largo y ancho del país. Las páginas de la obra tienen este recuento fatal que no debe permanecer en las estadísticas, asegura el centro. Se trata de mantener viva la memoria y hacer algo antes de que esto sea demasiado tarde. Podremos saber la verdad. No tenemos respuestas, y, lamentablemente, ante los hechos y cifras, otros sacerdotes y agentes de pastoral están en la mira del crimen organizado, que los ve como contrapeso de su poder. Violencia creciente.
Desde 1990, el CCM ha realizado un seguimiento puntual de los crímenes perpetrados contra sacerdotes y agentes de evangelización en el país, situación que ha venido escalando de forma alarmante, especialmente desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, cuando se registraron 25 casos, 17 sacerdotes, 3 religiosos y 5 laicos asesinados en diversas circunstancias. En la mayoría de estos casos, explica el CCM, se tienen escasos avances en las indagatorias para conocer cuáles fueron las razones que llevaron a los victimarios a perpetrar homicidio contra estas personas. El centro considera que se trata de una neopersecución, pues en lo que va de la presente administración, 2012-2018, ha repuntado el número de sacerdotes asesinados, acentuándose con otros hechos lamentables que desestabilizan la paz en general, e impactan a la Iglesia Católica en particular, 19 sacerdotes, un hermano religioso y 5 laicos asesinados. Fatídico 2017. Tan solo en este año que concluye, 4 sacerdotes fueron ultimados: Joaquín Hernández Cifuentes de la diócesis de Saltillo, asesinado en enero; Felipe Altamirano Carrillo, presbítero de la prelatura del Nayar, victimado en marzo; José Miguel Machorro Alcalá, presbítero de la diócesis de Papantla, quien ejercía su ministerio en la Arquidiócesis Primada de México, y murió casi 2 meses después de sufrir un atentado en la Catedral Metropolitana; y finalmente, el anciano presbítero de la diócesis de Nezahualcóyotl, Luis López Villa, torturado y asesinado brutalmente en julio, en lo que se presume fue un robo con todas las agravantes al interior de su casa. A lo anterior, señala el CCM, se suman en este año los inauditos atentados en contra de edificios administrativos y de culto público de la Iglesia Católica, un sacrílego ataque en Catedral Metropolitana, el 15 de mayo, que cobró la vida de un sacerdote, y el fanático acto terrorista con explosivos perpetrado en contra la sede de la Secretaría de la Conferencia del Episcopado Mexicano durante la madrugada del 25 de julio. Para el padre Omar Sotelo, responsable del organismo, este recuento trágico debe ser motivo para acelerar un cambio de mentalidad y de las políticas que están en el desfiladero del fracaso. En este tiempo, los casos han sido por demás interpelantes, pero sobre todo, deben conducir a la justicia para honrar a las víctimas y otorgar lo que justamente pertenece a las familias de todos ellos. 11. Nuevo obispo de San Cristóbal de las Casas, que la religión no nos divida. Al tomar posesión de la diócesis, Monseñor Rodrigo Aguilar pidió a los fieles chiapanecos caminar con un espíritu ecuménico, procurando siempre el diálogo interreligioso. Vida Nueva Digital. A partir de este miércoles 3 de enero, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tiene nuevo pastor, Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, quien sucedió en el cargo al obispo Felipe Arismendi Esquivel, luego de que a principios de noviembre pasado el Santo Padre le aceptara su renuncia. Mons. Rodrigo Aguilar, con experiencia pastoral en las diócesis de Matehuala, San Luis Potosí, y Tehuacán, Puebla, tomó posesión de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en una ceremonia presidida por el nuncio apostólico en México, Mons. Franco Capoula, y concelebrada por varios arzobispos y obispos del país. En su mensaje, ante miles de fieles reunidos en la plaza central de la ciudad, frente a la catedral, Mons. Rodrigo Aguilar llamó a actuar como verdaderos discípulos y misioneros de Jesús, con un espíritu ecuménico y promoviendo siempre el diálogo interreligioso. El obispo de 65 años de edad, llega a una de las diócesis más antiguas e históricas de México, la cual se caracteriza por una gran diversidad indígena y religiosa. Y es que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2010 el estado de Chiapas contaba con 3.406 millones de habitantes, de los cuales solo poco más de la mitad eran católicos, mientras que el resto pertenecían al sector protestante, pentecostal, cristiano y evangélico. Fue por ello que el nuevo obispo de San Cristóbal de las Casas hizo un llamado especial, que la religión no nos divida, sino que nos ayude a caminar juntos, siguiendo a Cristo, y dando testimonio de Él. Custodios de la creación. Mons. Rodrigo Aguilar resumió su nueva encomienda pastoral poniendo énfasis en 3 puntos: el cuidado de la creación, la promoción de las personas como hijos de Dios y el fortalecimiento de las relaciones personales.
Al respecto, y tras destacar la belleza natural de la entidad, pidió respetar y valorar la creación, para lo cual, dijo, es necesario convertirse y rescatar la misión del cristiano como custodio y promotor de la misma, mientras que a los fieles laicos los exhortó a saberse creados a imagen y semejanza de Dios, y a fortalecer la relación interpersonales. Dijo, como obispo, quiero colaborar y promover todo lo que signifique la ecología, es decir, valorar y actuar ante la creación como un hogar que nos sirva ahora y en el futuro. Como obispo, quiero ayudar a que niños, jóvenes y adultos, ancianos se acepten a sí mismos, se valoren, se quieran a imagen y semejanza de Dios. Como obispo, quiero orar y ayudar a que en la relación con los demás superemos los rencores, la violencia y la corrupción. Confío en que una buena relación, con la creación, con nosotros mismos y con los demás, llevará a la diócesis a una relación profunda con Dios. Al finalizar la misa, cuya liturgia fue celebrada en diferentes lenguas indígenas, entre ellas el celtal y el tzotzil, el nuncio apostólico felicitó, a nombre del Santo Padre, al obispo emérito Felipe Arizmendi por su servicio dedicado y generoso en esa iglesia particular. Cabe recordar que Mons. Arizmendi desempeñó su ministerio episcopal en el estado de Chiapas por más de 26 años, primero en la diócesis de Tapachula y posteriormente en San Cristóbal de las Casas. 12. Editorial, Precampañas y más campañas. Sin propuestas viables, vacíos, sentimentalistas, con cantaletas fofas y huecas, así son los mensajes de los distintos partidos políticos que compiten en las llamadas precampañas, curiosa ficción legal en la que todos los ciudadanos nos vemos bombardeados por el uso de los medios de comunicación masiva, pero que son, exclusivamente, dirigidos a la militancia de los partidos, a fin de elegir entre una supuesta variedad de precandidatos que, al final, no son conocidos por su plataforma o propuestas, sino por relumbrones y dotes particulares. Hambre, sueños y visiones, pretendidas virtudes personales o pedigrí político por linajes dinásticos y familiares. Las precampañas fueron determinadas para que los partidos políticos hicieran una elección ponderada de entre los múltiples candidatos, bajo propósitos de equidad. Como tales, pretendían la apertura del ejercicio democrático al interno de esos institutos para que la militancia eligiera en condiciones reales de competitividad para lanzar a hombres y mujeres más idóneos a la campaña. Uno de los beneficios era la austeridad en este periodo del proceso electoral para abonar en francas condiciones de ventaja entre precandidatos, y consolidar los principios electorales señalados en la Constitución. Sin embargo, los costos de la democracia reflejan cómo la ciudadanía es bombardeada y se le hace tragar mensajes contra su voluntad, porque no hay diferencias entre precampañas y campañas, cuando los precandidatos únicos son entronizados sin menor competencia, como en el caso para obtener la presidencia de la República. El impacto se mide en millones de pesos y de spots en radio y televisión, sin que los concesionarios ganen ni un céntimo por la transmisión de los mensajes. En el periodo de precampañas federales que va del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero, más de 11 millones de spots son como una plaga que resumbará e impactará en la ciudadanía. No solo se trata de la ocupación del espacio radioeléctrico con motivos electorales, además hay dispendio de recursos económicos que se suman al de las campañas a iniciar en marzo próximo. Para la presidencia de la República, el tope máximo de gastos de precampaña será de 67.222.417 pesos, en el caso de las campañas será de 429.633.325 pesos. Para conseguir una curul en la Cámara de Diputados, el tope máximo de gastos de precampaña será de 252.008 pesos, y para la etapa de campaña de 1.432.111 pesos hipotéticamente. El remedio de la reforma electoral fue más caro que la enfermedad que afectaba a la democracia. La tarea es mayor cuando precandidatos y candidatos estarán obligados a la rendición de cuentas a través de los informes de fiscalización que deberán reportar a la autoridad electoral que, por cierto, los ciudadanos no conocemos de forma integral. No obstante, el optimismo fiscalizador topa estruendosamente con el muro de la realidad que aprovecha los vacíos legales.
Esa es la simulación. Abiertamente estamos en un periodo de campaña electoral con toda desfachatez, usando recursos que no deberían usarse para tales objetivos. Es el desafortunado juego en el cual pocos ganan, los partidos políticos, con casi medio año de campañas activas en este proceso electoral, mientras millones pierden, los ciudadanos cada vez más atiborrados y decepcionados de esos partidos políticos y candidatos que prometen hasta las perlas de la Santísima Virgen en medio de las difíciles condiciones de seguridad y económicas de millones de mexicanos. 13. Editorial, Chiapas, desastre humanitario. El sureste mexicano padece rezagos ancestrales que se acentúan conforme pasa el tiempo y las elecciones se avecinan. Chiapas es el caso más lamentable de pobreza, olvido y marginación polarizada por conflictos añejos, que toma fuerza cada fin de sexenio. Los más vulnerables son los sencillos, la gente humilde que anhela vivir en paz, mientras otros se enriquecen sin límite. El pasado 28 de noviembre, el Consejo Presbiteral de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, encabezado por el obispo emérito Mons. Felipe Arismendi Esquivel, denunció las condiciones de verdadero terror en la zona de los municipios de Chalchihuitán y Chenaló. 5.000 indígenas abandonaron sus hogares para salvar la vida. De acuerdo con el organismo diocesano, desde 1973, por errores atribuidos a la Secretaría de la Reforma Agraria, se suscitaron disputas territoriales. Desde entonces, no hay seguridad jurídica en esas comunidades. La grave denuncia es que ni las Fuerzas Armadas o policíacas han podido hacer frente a la situación que ya se califica como de desastre en Chiapas. La reacción fue inmediata. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, emitió una serie de recomendaciones a la Secretaría de Gobernación, basándose en las declaraciones y testimonios del clero diocesano sobre las condiciones de los miles de desplazados chiapanecos. No cuentan con alimentos ni atención médica, no hay elementos necesarios para la subsistencia más elemental. Esta situación es aún más grave considerando que las personas desplazadas, según la información recabada por la CNDH, son mujeres embarazadas, menores de edad y personas mayores sin refugio y a merced de las bajas temperaturas de la región. Estas inclemencias ya cobraron la vida de 4 niños que no deberían haber muerto de hambre y frío. Según Mons. Arismendi, la situación se recrudece, sin embargo, el problema no ha tenido solución a pesar de las solicitudes de mediación y pronta solución. El obispo emérito señaló en entrevista a medios que el conflicto viene arrastrando, desde hace más de 40 años, y que está teniendo similitudes con la crisis de Acteal, recordada por la salvaje matanza ocurrida hace 20 años, el 22 de diciembre de 1997. El grave problema de los desplazados llega a dimensiones que dejan descubrir lo que es un vicio arraigado y perpetuo, y que perjudica a los más pobres, la ausencia del Estado de Derecho, fortalecida por los manejos de poderosos con oscuros intereses desmedidos. No importa que para conseguirlo se pierdan vidas humanas. Los signos apuntan a la obtención del poder ante la proximidad de comicios. El 1 de enero de 1994, la región vio un levantamiento armado que fue el crudo despertar de un año donde la tecnocracia y el neoliberalismo fueron sacudidos ante una realidad ignorada por décadas. Hoy la cosa no es mejor, viene empeorándose, las denuncias de la diócesis así lo indican cuando grupos ilegales están obteniendo más armas y aumentan sus amenazas. Es imprescindible su contención, desarme y procesamiento judicial, para garantizar la desactivación de las causales del desplazamiento forzado. Este estado del sureste mexicano es un foco rojo encendido que requiere atención inmediata. Las soluciones se han propuesto. No obstante, esto parece aplazarse cuando Chiapas comienza el proceso electoral para renovar el cargo de gobernador del estado el año entrante, junto con la elección federal para la presidencia de la República. A decir de Mons. Felipe Arismendi, lamentablemente ya todos andan buscando qué les va a tocar en el siguiente puesto, en la siguiente elección, y ya lo que menos les importa son las matanzas entre el propio pueblo. 14. Testimonio, mi lengua es para alabarte, Señor. Si esto hubiera sido solo hablar de mí, me habría negado. Pero de él sí quiero hablar, del Señor que es mi gozo, mi alegría. Es mi vida.
Mi nombre es Connie, o así me llaman mis compañeras catequistas, quienes en ningún momento me dejaron sola durante la dificultad. Cuando supe que tenía cáncer, le dije a Dios, así, Señor, yo me hinco, y te adoro, y te alabo, y te doy gloria. Solo tú sabes por qué me mandas esto. Si mi enfermedad es para bien de alguien, te la ofrezco, y si me permites, la acepto en sacrificio por tantos niños que sufren. Hágase tu voluntad. Todo empezó hace año y medio, con unas postemillas que me salieron en la lengua. Fui a la dentista, quien me dio un antibiótico creyendo que era una infección, pero no se resolvió el problema. Pensó que podía ser la muela del juicio, y me la sacó, pero las postemillas seguían. Posteriormente fui con un médico maxilofacial, quien me revisó y tampoco encontró nada. De pronto, hace unos 4 meses, leí en el periódico un artículo sobre el cáncer de boca. No refería gran cosa, pero comencé a tocar mi lengua con más atención, y un día sentí en ella una bolita. Una bolita que al cabo de una semana creció mucho. No lo comenté con mi familia. Fui pronto a la clínica del seguro, pasé al dentista, y como temía que se tratara de un problema grave, para ir al grano y sin tantas explicaciones, le dije que la dentista anterior me había dicho que probablemente tenía cáncer de boca. Me revisó y vio que esa bolita se había convertido en una lengüeta de 2 centímetros. De ahí me mandaron de inmediato al médico maxilofacial de la clínica 29. Fui y expliqué al doctor lo que ocurría. Me pudo dar cita solo para la siguiente semana. Acudí en la fecha que me dijo. A los 2 días me extrajo tejido y lo mandó a biopsia para que precisaran qué era. Al ver los resultados, confirmó que se trataba de un tumor maligno. Me mandó a oncología en el Hospital Siglo XXI, a donde llegué con mi diagnóstico, mismo que refería a un carcinoma diferenciado. Como yo no entendía de eso, tenía la esperanza de que diferenciado significara solo una sospecha. Pero no, el médico me explicó que diferenciado se refería al cáncer más agresivo que hay. Luego me dijo que me haría otro estudio para no cortarme la lengua sin la seguridad de que era necesario. Quedé pasmada al oír eso. Me mandó por mi tejido a la clínica 29. Regresé a oncología y lo entregué. El estudio tardaría 15 días. Las únicas que sabían de eso hasta entonces eran mis compañeras catequistas. Decidí decírselo entonces a mi familia. Mi hija y mi yerno me consiguieron cita con otro oncólogo para tener una segunda opinión. Este confirmó que se trataba de un cáncer sumamente agresivo, pues era del tipo del que se expande, se desprende y se esparce rápidamente. Me dijo que no había tiempo que perder, pues de no ser intervenida, no llegaría a diciembre. Además debían practicarme un estudio que arrojaría el lugar preciso del tumor y las zonas de metástasis, solo que era muy costoso. Yo no tenía dinero para nada de eso. Pero mi hija y mi esposo, dispuestos a costear dichos gastos, se las arreglaron como pudieron. Fuimos al hospital de Interlomas donde practicaban ese estudio. Me revisó el médico Jorge Cortés, quien me mandó a hacer otros análisis. El estudio final arrojó que el tumor estaba hasta atrás de la lengua. El médico me reconfirmó la necesidad de que me cortaran parte de ella. Tendría además que tomar radioterapias y quimioterapias, también terapias de foniatría porque ya no iba a poder hablar. Tenía, pues, programada la operación para un lunes, pero el viernes anterior me dio gripa, lo que hacía imposible la operación. El doctor me dio una medicina sumamente fuerte para atacar el cuadro gripal, pero no se me quitaba. Así me presenté el lunes, y de pronto ya no tenía gripa. Aquel día, el P. Basilio y el P. Jaime, de mi parroquia, me mandaron su bendición. La secretaria me dijo que a esa hora me mandaría a hacer misa. Mi tía me puso en cadenas de oración, otras personas me encomendaron a Dios y prendieron cirios. Una catequista se fue a la basílica a la hora de la operación para pedir a la Virgen de Guadalupe, y pero mucha gente se hallaba orando. Entré, pues, a que me prepararan para la operación. Quería inútilmente acordarme de un canto de alegría. Sin importar lo que pasara, comencé a pedirle a Dios por mi familia. Me anestesiaron. Pensaba en que era el último día que tendría mi lengua. Al sentirla, me resistía a caer dormida. Pero de pronto ya no supe de mí. Cuando desperté, estaba ahí mi familia. Todos lloraban. Mi hija me dijo emocionada: mamá, ¿qué crees? No te quitaron la lengua.
Al otro día, el médico me dijo que me habían empezado a operar, me quitaron ganglios y arrasaron hasta con una glándula salivar, y nada. No había tumor. Examinaron mi lengua con mucho cuidado, y nada. Por eso tomó la decisión de no cortármela. Lo que el doctor no sabía, era que también él estaba en cadena de oración para que tomara la mejor decisión. Sigo teniendo mi lengua para dar gloria a Dios, para hablar de él porque, como dije, el Señor es mi gozo, mi alegría. Es mi vida.